Hola chicos, en este video les voy a mostrar algunas propiedades de las potencias, de las raíces y de los logaritmos. Van a ver que en todos los casos vamos a seguir siempre el mismo procedimiento. Les voy a mencionar cuál es la propiedad y les voy a mostrar con un ejemplo, que lo vamos a hacer sin usar esa propiedad, a ver cuánto da de verdad, y usando la propiedad para chequear si nos da lo mismo que daba cuando no la usábamos, ¿sí? Y vamos a verificar entonces cada una de las propiedades que les voy a ir mencionando. Algunas van a ser para las potencias, otras para las raíces y va a haber dos para los logaritmos. Esas propiedades después las vamos a tener que usar en los ejercicios, tanto de la tarea como, si llega a dar el caso, en una evaluación. Vamos a empezar con las potencias, ¿sí? La primera propiedad es que al multiplicar dos potencias que tengan la misma base, es decir, el mismo número que está elevado a algo, se suman los exponentes. Al multiplicar dos potencias de igual base, se suman los exponentes. Acá como ejemplo voy a usar 5 al cubo multiplicado por 5 a la cuarta. Como ven, la base es la misma, 5, ¿sí? Primero voy a resolver eso sin utilizar la propiedad, es decir, voy a elevar 5 al cubo, voy a elevar 5 a la cuarta, voy a obtener los dos resultados y los voy a multiplicar. A ver cuánto da esta cuenta sin usar la propiedad. Luego vamos a usar la propiedad y vamos a ver si nos da lo mismo, que por supuesto tiene que darnos lo mismo. Entonces, hagamos primero sin usar la propiedad, hagamos 5 al cubo por un lado y 5 a la cuarta por el otro, ¿sí? 5 a la cuarta da 625, 5 al cubo da 125, ahí tienen los dos resultados en la calculadora de Windows. Así que tenemos esos dos resultados, ahora los multiplicamos y nos da que el resultado final es 78.125. Esta es la cuenta sin usar la propiedad. Vamos a usar ahora la propiedad, vamos a, dado que estamos multiplicando dos potencias de igual base, de base 5, vamos a sumar los exponentes. Si sumamos los exponentes nos queda 5 elevado a 3 más 4. Por supuesto 3 más 4 da 7, así que nos queda 5 elevado a la 7. Hago la cuenta con la calculadora y efectivamente vean que 5 a la 7 nos da el mismo resultado que nos daba sin usar la propiedad. Lo que estamos haciendo entonces es, con este único ejemplo, verificar si se cumple esta propiedad que yo les menciono. Para este ejemplo se cumplió. Si lo hacía sin sumar los exponentes me daba 78.125. Si lo hacía sumando los exponentes, 3 más 4 y me daba 7, también me daba 78.125. Así que con este ejemplo vemos que esta propiedad funcionó. Por supuesto, esto me lo van a tener que creer, pero efectivamente esto de sumar los exponentes funciona con cualquier ejemplo, no solamente con el que acabo de usar. Así que en forma genérica lo que vamos a decir es que si tenemos dos potencias de igual base multiplicadas, fíjense que en los dos casos tengo la misma base, en este caso genérico la letra A. Bueno, lo que yo puedo hacer es sumar los exponentes, B y C. Bien. Con la segunda propiedad, con la tercera, con la cuarta vamos a hacer el mismo trabajo, ya ahora un poco más rápido porque espero que hayan entendido el mecanismo. Primero hacer la cuenta sin usar la propiedad, luego hacer la cuenta en el renglón de abajo usando la propiedad y ver si llegamos o no al mismo resultado. Si llegamos al mismo resultado, estamos verificando la propiedad que les menciono. Bien, segunda propiedad. Al dividir dos potencias de igual base, es parecido al ejemplo anterior, en vez de multiplicar acá es al dividir dos potencias de igual base. ¿Qué se hace con los exponentes? Se restan. Fíjense que es muy parecida a la anterior. En la anterior multiplicábamos dos potencias de igual base y sumábamos los exponentes. Este es el caso opuesto. Cuando vos dividís dos potencias de igual base, otra vez se tiene que cumplir que tengan la misma base, los exponentes se terminan restando. El ejemplo, 3 a la 8, dividido 3 al cuadrado. Lo voy a hacer primero sin usar la propiedad. Voy a hacer 3 a la octava arriba, voy a hacer 3 al cuadrado abajo, ¿sí? 3 a la octava da 6.561, tiene ahí la imagen de la calculadora de Windows, ¿sí? Obviamente 3 al cuadrado no lo hice con la calculadora, 3 al cuadrado da 9. Y entonces, sin usar la propiedad, hago ahora esta división y obtengo que el resultado es 729. Esa es la cuenta sin usar la propiedad. Vamos a usar la propiedad, en vez de hacer 3 a la octava y 3 al cuadrado, voy a restar los exponentes. Si yo resto los exponentes me queda 8 menos 2, es decir, 3 elevado a la sexta. Cuando uno hace 3 a la sexta con la calculadora, también da finalmente 729. También entonces verificamos esta propiedad. En forma genérica entonces, si tenemos una división con la misma base,
uno lo que puede hacer es restar los exponentes. Y de esa manera se saca de encima la división, ¿sí? Bien, tercera propiedad. Si el exponente es negativo, atentis con esta, si el exponente es negativo, el número va elevado a dicho exponente, sin el signo negativo, pero ahora queda dividiendo, queda abajo. Así en palabras suena raro, con el ejemplo lo van a entender un poco más fácil. El ejemplo es 4 elevado a la menos 3. Primero hagámoslo sin usar la propiedad, hagamos en la calculadora 4 elevado a la menos 3. Lo hice con la calculadora y fíjense el resultado que dio. ¿Sí? Dio ese número que tenemos en pantalla. Ahora vamos a usar la propiedad. La propiedad me dice que si yo tengo 4 elevado a la menos 3, es como tener elevado 4 al cubo. ¿Sí? 4 a la 3, sin el signo. Pero ese signo menos hace que quede dividiendo. Entonces fíjense, usando la propiedad, me queda así. 4 al cubo, pero dividiendo, abajo, como si fuera un denominador. Así que 4 elevado a la menos 3, según esta propiedad, es 4 al cubo, pero abajo, dividiendo. Así que queda 1 dividido 4 al cubo. Eso es lo que dice la propiedad. Vamos a hacer esta cuenta y vamos a chequear a ver si nos da efectivamente lo mismo que nos daba sin usarla. Es decir, ese número que tienen ahí, ese 0,01. Bueno, hago 4 al cubo. 4 al cubo da 64, así que me quedó 1 dividido 64. Y ahora hagamos esa cuenta, ese 1 dividido 64, y efectivamente fíjense que me dio el mismo resultado, ese 0,0156. Es decir, que efectivamente si vos tenés un número elevado a la menos algo, vos agarrás ese mismo número y lo elevás a ese mismo número, pero lo ponés dividiendo. 4 a la menos 3 es 4 al cubo dividiendo. ¿Sí? Esa sería la moraleja de esta propiedad. En forma genérica, si yo tengo a elevado a la menos b, es como tener a elevado a la b, pero dividiendo. Es decir, nos queda 1 dividido a eso. ¿Sí? Bien, esas son las propiedades de las potencias. Nos falta una cuarta. ¿Qué pasa cuando el exponente es una fracción? Muchas veces los alumnos no lo conocen, nunca se lo llegan a contar. Bueno, ahora en quinto lo aprenden. ¿Qué pasa cuando el exponente no es un número, sino una fracción? Bueno, lo que dice esta propiedad es que si tu exponente es una fracción, el numerador de esa fracción es el exponente. Y el denominador de la fracción es el índice de una raíz. De vuelta, en palabras suena inentendible, vamos a un ejemplo concreto. 9 elevado a la 2 cuartos. ¿Sí? Fíjense que el exponente es una fracción, 2 cuartos. Bueno, sin la propiedad, hagámoslo con la calculadora, ¿sí? Hago con la calculadora 9 elevado a la 2 cuartos, me da como resultado 3. Vamos a usar la propiedad. ¿Cuál es el numerador? El numerador es 2, así que esto quedaría 9 al cuadrado. ¿Sí? 9 al cuadrado. El numerador va como exponente, 9 al cuadrado. Y el 4, que está dividiendo, que es el denominador de la fracción, va como raíz, es decir, como raíz cuarta. Así que esto queda 9 al cuadrado, usando la propiedad, 9 al cuadrado, con una raíz cuarta. Eso es lo que dice la propiedad. Cuando vos tenés una raíz, cuando vos tenés un exponente que es una fracción, te queda el numerador como exponente y el denominador como raíz. 9 al cuadrado con una raíz cuarta. Hagamos la cuenta con la calculadora, así con la propiedad. 9 al cuadrado da 81, así me queda la raíz cuarta de 81. Y si yo hago la raíz cuarta de 81, esta es la calculadora de Windows, fíjense, efectivamente me da 3. Así que hacer la cuenta con el exponente fraccionario o hacer la cuenta con este truquito, con esta propiedad que yo les menciono, llegamos al mismo resultado. ¿Sí? Esto, genéricamente hablando, se pone así. Si vos tenés a elevado a la b dividido c, te queda a elevado a la b, y ese dividido c pasa a ser como si fuera una raíz. ¿Sí? El índice de una raíz. Bien, vamos a las propiedades de las raíces ahora. Bien, la primera que vamos a ver es que las propiedades que veíamos en la potencia aplican también a las raíces, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una raíz de índice b, se utiliza lo mismo que habíamos visto recién como fracciones, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando vos tenías una potencia que era una fracción, el denominador era el índice? Bueno, así que si vos tenés directamente una raíz, podés escribirlo de esta manera, ¿sí? Una raíz de índice b
te puede quedar como un exponente donde b es el denominador, ¿sí? Fíjense que se pone un 1 como numerador porque la a no tenía ningún exponente acá, ¿sí? Es parecida a la propiedad anterior, excepto que como acá no hay ningún exponente, vos en el exponente pones un 1 en el numerador. Y el índice de la raíz, que acá está con la letra b, pasa a ser el denominador. Entonces, por ejemplo, una raíz cuadrada de 25 es como tener 25 elevado a la 1 medio. Una raíz cúbica de 81 es como tener 81 elevado a la 1 tercio. ¿Sí? Es decir, las raíces cúbicas te queda como exponente 1 tercio. Las raíces cuadradas te quedan como exponente 1 medio. Las raíces a la cuarta te quedan como exponente 1 cuarto. ¿Sí? Entonces, cualquier raíz vos la podés escribir como si fuera una potencia, poniendo el índice correspondiente, que el más común siempre suele ser raíz cuadrada, lo ponés como si fuera una fracción. Por ejemplo, las raíces cuadradas te quedan como un exponente 1 medio. Y las cúbicas, que a veces también aparecen, te quedan como exponente 1 tercio. Las a la cuarta te quedarán como exponentes 1 cuarto. Las raíces quintas como exponente 1 quinto. Es decir, esto de que un exponente fraccionario era como tener una raíz, bueno, lo puedes hacer al revés en este caso también, ¿sí? Por ejemplo, la raíz cuarta de 16 es como tener 16 elevado a ¿cuánto? Si es raíz cuarta, elevado a la 1 cuarto. Es lo mismo. Y te da 2, por supuesto, lo hagas de la manera que lo hagas, ¿sí? La raíz cúbica de 125 es como tener 125 a la 1 tercio. Siempre es a la 1 algo. Ese algo es el índice de la raíz. En el caso de una raíz cúbica es a la 1 tercio. Da 5, de cualquiera de las dos maneras. Una raíz cuadrada, que es el ejemplo típico, es a la 1 medio, ¿sí? Porque ahí el índice es 2, así que te queda a la 1 medio. En este caso da 9, ¿sí? Bien, entonces las propiedades que vimos para las raíces son las mismas que se veían para potencia. La que típicamente van a usar es esto de que transformás la raíz en una fracción, en un exponente fraccionario. Vamos a las propiedades de los logaritmos, que estas vamos a ver dos propiedades muy importantes para poder hacer los problemas. Así que estas anótenselas también. De hecho, probablemente en la clase presencial las hemos visto, así que muy importante tenerlas presentes cuando hagamos los ejercicios o cuando hagamos la prueba. La primera propiedad de los logaritmos que vamos a ver es que cuando vos tenés el logaritmo de una multiplicación, te queda la suma de los logaritmos. El logaritmo de una multiplicación de un producto es la suma de los logaritmos. Vamos con un ejemplo, porque de vuelta en palabras por ahí suena difícil de recordar y con un ejemplo se entiende más. Yo ahí tengo el logaritmo de un producto, tengo el logaritmo de una multiplicación, porque fíjense que adentro está multiplicado 512 por 2, ¿sí? Con la propiedad lo que nos va a quedar es una suma de los dos logaritmos, del 512 y del 2, ¿sí? Pero primero vamos a hacerlo sin aplicar la propiedad, como hacíamos con la potencia. Primero vamos a hacer el cálculo de este logaritmo sin usar la propiedad. Es decir, vamos a hacer 512 por 2, eso da 1024, y entonces vamos a hacer el logaritmo de 1024. La base de este logaritmo es 4, ¿sí? El número chiquitito es la base del logaritmo, es 4. Entonces el logaritmo en base 4 de 1024 con la calculadora da 5, ¿sí? Acuérdense que en la calculadora se escribe logaritmo del número grandote, en este caso el logaritmo de 1024, dividido logaritmo de la base. De esa manera es como se hace el cálculo de logaritmos en la calculadora. Logaritmo del número grande dividido logaritmo de la base. Nos da 5, ¿sí? Bien, vamos a aplicar la propiedad ahora. Para aplicar la propiedad lo que vamos a hacer es, no voy a hacer 512 por 2, sino que esa multiplicación se transforma en una suma de logaritmos. Es decir, voy a sumar el logaritmo en base 4 de 512 con el logaritmo en base 4 de 2. ¿Sí? Fíjense, lo que era el logaritmo de un producto se transformó en la suma de los logaritmos. Vamos a ver que nos va a dar lo mismo, ¿sí? Nos va a dar lo mismo que cuando lo hacíamos de la otra manera. Voy a hacer el logaritmo en base 4 de 512, da 4,5, es la cuenta que tienen ahí arriba. Y vamos a hacer el logaritmo en base 4 de 2, da 0,5, es la cuenta que tienen ahí abajo. Y fíjense que efectivamente 4,5 más 0,5, es decir, la suma de los logaritmos, da lo mismo que daba antes, da 5, ¿sí? Así que hacer el logaritmo resolviendo la multiplicación o
descomponiéndolo en la suma de esos dos logaritmos da igual, ¿sí? Y van a ver que en algunos problemas el método de abajo es el que nos permite resolver. Entonces, moraleja, el logaritmo de una multiplicación es la suma de los logaritmos. ¿Qué pasa cuando vos tenés el logaritmo de una división? ¿Sí? Ahí creo que la intuición les va a indicar el resultado correcto. Si el logaritmo de una multiplicación terminaba siendo la suma de los logaritmos, el logaritmo de una división va a ser la resta de los logaritmos, ¿sí? Otra vez, vamos con un ejemplo concreto. Tengo esa división, 27 dividido 2,43. Hagamos primero el logaritmo haciendo la división. Es decir, hago 27 dividido 2,43, da 0,1 periódico. Y luego con la calculadora hago logaritmo de ese resultado, de ese 0,1 periódico. Resultado, menos 2. Usemos ahora la propiedad, ¿sí? En el renglón de abajo vamos a usar la propiedad. Me queda la resta de los logaritmos, es decir, me va a quedar el logaritmo de 27 restado con el logaritmo de 2,43. En los dos casos la base va a ser 3. Logaritmo de 27 en base 3 menos logaritmo de 2,43 en base 3. Resuelvo esos dos logaritmos con la calculadora, el de 27 me da 3, el de 2,43 me da 5, y entonces me queda 3 menos 5. Que 3 menos 5, por supuesto, da menos 2. Nuevamente verificamos eso, ¿sí? Así que en este caso también se verificó que el logaritmo de una división termina siendo la resta de los dos logaritmos. Parece muy inútil, de hecho parece más fácil hacerlo directamente haciendo la división, como hicimos en el renglón de arriba, pero van a ver que en algunos problemas no se va a poder hacer de la manera de arriba, entonces vamos a necesitar usar esta propiedad para poder resolverlos. Esta es la clave, ¿sí?, de este video. Yo les enseño las propiedades. Los ejemplos en donde las aplico, parece que fuera más fácil no usarlas. Es verdad. El tema es que en algunas situaciones, en algunos problemas que nos van a aparecer, no se va a poder resolver haciendo la división o haciendo la multiplicación, como hicimos en el renglón de arriba, sino que solamente nos va a salir la cuenta haciendo la propiedad, usando la propiedad que les estoy explicando. Entonces, si los ejemplos les parece tipo, bueno, ¿para qué voy a hacer eso? Mejor lo hago de la otra manera. Sepan que en los ejercicios que van a aparecer no nos va a quedar otra que usar estas propiedades, así que necesitamos aprenderlas, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido y van a ver que en los ejercicios que vamos a practicar antes de hacer la tarea y antes de hacer la evaluación vamos a tener que aplicar estas propiedades.